Estamos con Tania Stapenko, una artista plástica uruguaya que está participando en un proyecto de memorial del 300 Carlos. Y Tania, bueno, buenas tardes por atender. Nosotros somos de Fogón en Fogón, en Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y la Radio Cooperativa.uy de Montevideo. Así que gracias por recibirnos. Bueno, encantada, encantada. Gracias a ustedes. Contanos entonces cómo entraste en este proyecto y en qué consiste. Bueno, yo participo ya desde hace unos años en la comisión de la construcción del sitio del 300 Carlos, Infierno Grande. Y parte de ese proyecto era la intervención artística en el lugar. Se pensó en el muro de la UTE, que está enfrente al Servicio de Material y Armamento del 13, y en un principio iba a ser una intervención en el muro, una intervención plástica. Luego comenzó un proceso de ver de qué manera y cómo se iba a instrumentar eso. Es así que nos contactamos con Octavio Podestá, que es un artista, un escultor uruguayo, muy reconocido en nuestro medio, una vida dedicada al arte, muy comprometido también con el tema de los derechos humanos, que enseguida se sumó a este proyecto. Le interesó muchísimo él deja sus huellas por todo Montevideo, fundamentalmente por Montevideo, a nivel espacial. El arte lo quiere llevar al espacio, a la calle, a las veredas, y bueno, le pareció interesante participar de este proyecto. Y nos sumamos con Julio Carné, otro artista, también escultor, y empezamos a pensar de qué manera poder arribar a eso. Conversaciones con las personas, los compañeros y las compañeras que pasaron por ese sitio, y escuchando los registros de la memoria oral de los distintos testimonios, nos aportaron muchos elementos para pensar en esa intervención. En el proceso artístico tiene mucha parte, lleva mucho tiempo el pienso, el saber qué plasmar. Sabíamos cuál era el objetivo, dejar una señal de lo que había ocurrido en el barrio. Era un centro clandestino, el barrio no sabía de su existencia, nadie lo sabía por su carácter clandestino, y un barrio que tiene tiene muchos valores, muchas cosas muy rescatables, y también tiene mucha pobreza, mucha dificultad en la vivienda, en el trabajo. Entonces, traerle un planteamiento de lo que funcionó ahí era como hay que querer mirar para ese lado. Entonces no era cualquier intervención, no podíamos poner imágenes de personas colgadas, torturadas ahí, porque eso al barrio no le hace bien. La miseria y la crisis la viven a diario. Entonces, pensar de qué manera darle significación, importancia a lo que ahí sucedió, y que a su vez el barrio ganara también, en términos de que no solo lo aceptara, sino que lo integrara como tal. Es así que se piensa que ese proyecto, que en un momento iba a ser en el plano del muro, había que sacarlo y teníamos que contar con la participación barrial de todos los actores de ahí. Se hacen una serie de talleres, esto estoy hablando casi 3 años atrás. Yo hice talleres de sensibilización con barro, con liceos, vecinos del lugar, instituciones educativas. Después, desde el Museo de la Memoria, se hicieron talleres de memoria, donde a la historia barrial se le incorporaba esta otra historia, que también del barrio, pero que nos compromete a todos como uruguayos y uruguayas. Y es así que fuimos dando a conocer, y nos dimos cuenta de que
lo que teníamos que representar ahí, además de lo plástico, lo visual, tenía que ver con la obra que se sintiera, que se viviera. Los testimonios, yo algo expresaba que los testimonios señalan todos la ausencia de la vista. En ese lugar, 300 Carlos, era un centro de tortura y todos los que por ahí pasaban, las que por ahí pasaron, no podían mirar, se les tapaba los ojos, se les ponía vendas. Entonces, la memoria que ellos reconstruyen hoy es a través de los otros sentidos. El olor, los ruidos y las sensaciones perceptivas de distancias que se logran a través de transitar por el lugar. Y cuando lo tienen que reconstruir, tienen que pensar en eso, como que sienten que cuando ellos caminaban hacia un lado se encontraban un obstáculo, un pozo, es de esa manera. Entonces dijimos, ¿cómo trasladamos esto? Y es así que pensamos en esta propuesta que tiene que ver, en una primera parte, 3 módulos de hierro, el hierro por su filosidad, por su textura, por su fortaleza, su olor. Si uno camina entre hierros tiene un olor muy particular. Hace poco volví a entrar con el grupo al galpón número 4 y le decía a unas compañeras que estaban al lado, ¿sentís el olor? Hay un olor penetrante a metal en ese lugar, porque en ese lugar se hacen fundiciones. Y cuando se lo llevó a las compañeras, a los compañeros, había máquinas también. Y ese es un olor muy característico. Entonces, el hierro aportaba ese material. Pensamos en el hormigón y lo fuimos llevando hacia el hierro. Luego el espacio. Es un galpón muy alto, mide 40 metros. Los 3 módulos miden 40 metros. Y hablan de una ventana. La ventana era como un haz de luz que todos percibían que ahí existía en ese lugar, pero no saben exactamente cuál era. Pero sí esa necesidad que tenemos los seres humanos de encontrar una razón y razonar a ver en qué lugar estamos, a dónde me trajeron, qué será. Y la percepción de la luz es una manera de llevarnos ahí, de orientarnos. Entonces, pero no quedó claro, entonces teníamos que ubicar una ventana, un espacio por donde pasara la luz que a su vez fuera inalcanzable, por eso está en el segundo módulo, en el del medio, y es muy alta, casi a los 9 metros, y es una ventana que como los planos no son perpendiculares, a veces aparece y desaparece al caminar frente y por detrás de ella. Hay obstáculos. Es muy duro esto, pero ellos no solamente se tropiezan con las máquinas y los objetos, sino con los cuerpos. Se trasladaban sosteniéndose con los hombros del compañero o la compañera, y eso les daba seguridad, pero también se daban cuenta de lo que iban encontrando en el camino, entonces tenía que haber esos obstáculos, tenían que transmitir que esas puertas, ventanas, no eran normales, no eran como uno puede sentirlas en una casa, donde te da seguridad. Ahí es toda incertidumbre, inseguridad. Entonces, tienen que ser aprendidos esos pasajes y generar encierro. Por eso, el muro de la UTE, tuvimos que hacer un trámite con el organismo, que por suerte todo salió favorablemente y acompañaron, habilitándonos a correr el muro en esos 40 metros para poder generar ese espacio que representa esto que yo estoy contando ahora. El sonido del hierro, los baldosones en el piso, que hacen un juego
que cuando uno los pisa chocan uno contra el otro y genera ese sonido a metal que representa ese sonido de las regueras que están a la entrada del batallón número 13, que es por donde entraba el camión o camioneta que los traía, y todos reconocen ese sonido como reconociendo el lugar a donde lo llevaban. Es decir, está compuesto por elementos que traen quienes hacen los testimonios. Una escalera. La escalera es algo que caracteriza muchísimo al 300 Carlos. Todos hablan de los 17 escalones, donde sucedieron las aberraciones más brutales. Estamos hablando de un centro de tortura que fue como un centro donde se estudió cómo torturar al ser humano. Cerca de 600 personas pasaron por ese centro. Es de los centros de tortura más grandes de América. Es decir, es lastimoso decir esto, ¿verdad? Pero se lleva los galardones. Esa escalera, esos 17 escalones que aparece en todos los testimonios, por ejemplo, hay compañeros que al relatar y contar por dónde pasaron, cuando empiezan a describir el lugar, quien los está entrevistando les dice, pero ese es el 300 Carlos, infierno grande, porque coincide con los testimonios de las otras personas. Es decir, que hay elementos que no podían faltar, y esa escalera no podían poner 17 escalones, pero sí hay unos hierros que atraviesan el primer módulo, que no son escalones normales tampoco, nada es normal, nada te da seguridad, no es una construcción que te acoge, es una construcción que te escupe, que no te dan ganas de estar ahí. Te genera mucha inseguridad caminar por planos inclinados. Esos escalones, decía, no son los conocidos, van a ser con hierros irregulares y van a estar también ubicados en ángulo. Es decir, son todos elementos que van a tratar de traer y representar y poder contar lo que ahí sucedió. Luego de este primer módulo de este memorial, viene caminando hacia la calle Casavalle. Esto queda enfrente al servicio de material y armamento. Hay un elemento muy importante acá, que es en el módulo del medio una mirilla, que si uno se para atrás y mira, puede visualizar el lugar donde está el 300 Carlos, infierno grande. Y como te decía, uno transita este lugar y luego viene un momento de impas en el muro, donde no hay nada. Es como uno pasa por ahí, siente todo esto, vive todo esto y reflexiona, caminando hacia la otra parte del muro, donde llega al otro planteamiento que es muy importante, que es este del que hablábamos, la participación de todos los actores barriales. Son 8 murales que se van a construir con ellos, hablo de los actores, ¿verdad? Con ideas de ellos, y que van a representar, si esto representó el centro de tortura, esto otro va a representar la construcción democrática, donde todos tenemos que participar en construirla. Como que son dos bloques que ambos no pueden estar uno sin el otro, porque tienen que confrontar. Uno es dureza, es filosidad, es represión, es tortura, y el otro es color, es participación, aparecen varios materiales. Entonces tienen que existir uno con el otro. Y termina con un pequeño enjardinado, una zona verde, un poco como representación de lo que va a venir, del futuro. ¿Por qué decimos que el barrio gana con esto? Porque no solamente gana en la construcción de la historia, sino que gana también en lo que es una vereda
una iluminación en el tránsito por la calle Instrucciones, que no es menor esto, porque nosotros le traemos un tema crudo, pero también para poder transitarlo y verlo necesitamos estar cómodos y bien, tenemos que verlo desde la seguridad, desde el hoy que nos contiene. Entonces, bien, es más o menos es esto, podemos hablar mucho más, pero es esto. Los murales son 8, corresponden a los 8 desaparecidos en ese lugar. Una de ellas es una sola mujer, Elena Quinteros, y la idea es que cada mural represente a cada uno de ellos. Y estos murales van a estar a cargo de los vecinos, a partir de estos talleres que hicieron. Y nosotros hicimos esos talleres, presentamos todo este proyecto, los vecinos lo presentamos en el Sacude, más o menos lo conocen en la zona, y ahora vienen una serie de talleres para seguir conversando la idea plástica y para aprender en el uso de los materiales y las técnicas, porque acá estamos hablando de cerámica, estamos hablando de la construcción de un encofrado, entonces, además de la participación desde la creatividad, también les deja un saber manual. La idea es incorporarles también una experiencia del trabajo en cerámica. Entonces ahora vamos a hacer talleres de barro, talleres de cerámica, talleres que lo vamos a hacer con Podestá, para hablar del espacio y la intervención en el espacio exterior, porque no es lo mismo hacer una obra dentro de un espacio cerrado cuando la llevas al exterior. Las dimensiones, los colores, las luces son otras. Y eso también enriquece poder trabajarlo con los jóvenes de los liceos y los vecinos que quieran participar. El arte es una manera de participación, por supuesto, pero también de poder llevar la historia, comprenderla, transformar realidades. Y esa es un poco la idea. El arte nos permite también sortear dificultades y entendernos más desde otro lugar. Pensamos que para nosotros es un desafío muy grande, pero estamos muy contentos de poder hacerlos. Ahora tenemos el coronavirus que nos afectó un poquito, pero un poco bastante. Pero consideramos que, si bien esa primera parte es importante, esta del trabajo barrial adquiere un valor mucho mayor. Primero que no venimos con un memorial a instalarlo en el barrio, de las personas que vivieron toda esta situación, de aquellos que hoy estamos trabajando para reconstruir la historia, para que estas cosas no vuelvan a suceder. Nos interesa que se converse, que se conozca, porque por la construcción del futuro, ¿verdad? Entonces, que participe el barrio para mí es lo más importante. Es una obra uno instala una obra, pero después hay que defenderla, hay que cuidarla. Claro, y el barrio ahí es de dueño del espacio, se hace dueño del espacio. Es el dueño, además, es el dueño. Nosotros tendemos, es a modo de pedir un permiso, que nos habiliten a hacer esta intervención. Tania, te pregunto, esto va a tener, ¿qué ancho va a tener entre el muro de UTE y el cordón de la vereda? Ah, bien. Bueno, mira, son como la parte de la intervención hacia el muro de UTE que se corre, son unos 3 metros más o menos en algunos lugares, es como un zigzag. Después viene una vereda, la calle Instrucciones se amplió un poquito, pero hay que armar la vereda, hay como una canaleta grande que hay que entubar para poder hacer una plataforma hacia adelante. Y ahí no es que va a ser una gran extensión de vereda,
Sí, porque el recuerdo que yo tengo que es una cosa bastante angosta para circular, ¿no? Es angosta, es angosta. Podría sumar, viste que cuando ahí hay tierra y pasto, y en forma Sí. irregular. Mm. Cuando vos podés construir una vereda, cuando construís la vereda, ahí se amplía ese espacio de circulación. Ok. Y cuando podés canalizar esa cuneta y ponerle algo de hormigón arriba, también. Tengo entendido que allí hay entrada a un barrio, ¿verdad? Sí, por el costado. Exacto. Es un barrio que ahora no sé en qué situación estaba, pero había una intención de realojar a esas viviendas que están ahí. Son asentamientos y creo que algunas ya se realojaron. Por eso estamos trabajando también junto con los municipios de Montevideo, que están al tanto de todo este movimiento. ¿Y el memorial llegaría hasta la entrada donde está este asentamiento o corta No, antes? no, no, no. No, 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 porque ahí está, la entrada a este asentamiento estaría al costado donde hay un kiosco hoy, Mm. después está una parada de ómnibus, y esto empezaría unos metros más hacia Casaballe, bien enfrente al servicio de material y armamento. Ok. En un momento se habló, pero ahora no sé qué va a pasar, pero se había hablado con el cambio de gobierno, no sé si se va a poder hacer, pero se había hablado que en la construcción de la vereda, en lo que respecta al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no era de la Intendencia, era una vereda que pasara también por el puente del Miguelete, que pasa por el costado. Eso no sé en qué quedó ahora, pero unía todo el pasaje, ¿no? De los vecinos por ahí que no tienen vereda para pasar hoy por hoy.